gracias a cada uno, cada una y cada una por asistir hoy. Estamos haciendo esta serie de encuentros y espacios y jornadas de escuchas para la memoria en el contexto de Acervo Pupore, política de recuperación y poética de preservación de las memorias del LGBI. Hablamos de una política de recuperación como un categórico dentro de nuestras organizaciones de LGBI, dentro del contexto de Paraguay, de las dictaduras latinoamericanas vividas y cómo la memoria forma parte de una línea de trabajo de los movimientos sociales en Paraguay hace mucho tiempo. Y hablamos una poética de preservación porque esto no es un archivo cis hetero normado, sino es un archivo lleno de sentimientos, es un archivo de mitos, es un archivo de leyendas, es un archivo que empodera. Entonces, quisiera darle la bienvenida a todos a esta sesión online que se llama Raros Territorios, Historia desde Casas. Y la idea es poder compartir, aparte de lo que ya se viene haciendo y lo que estamos en las jornadas trabajando sobre memorias en contexto de los 90 80, poder trabajar un poco qué se está haciendo en estos contextos. Por un lado, salir de esta visión muy asunción céntrica generalmente, donde todo sucede alrededor de la capital, todo sucede alrededor de los registros de Asunción. En ese contexto también pedimos y les invitamos a la gente y compañeros de Presencia Joven que están trabajando también desde Encarnación con la recuperación de memorias desde sus realidades y de sus vivencias, así también para dejar un poco estas memorias que dejen de ser muchas veces muy gay, muchas veces muy concentrado en el movimiento, digamos, trans, pero cuando estamos hablando como trans femeninas generalmente, también tenemos las memorias del movimiento transmasculino que están haciendo hace un tiempo, están haciendo un proceso de recuperación de sus propias memorias. Y también nos acompaña Miguel Torales hace un buen tiempo trabaja el tema de memorias y en este contexto ya ha participado de varios encuentros, encuentran en Spotify intervenciones suyas en diferentes lugares. Él nos va a estar acompañando y compartiendo un poco otras metodologías como la cartografía, en este caso, como un elemento también de recuperación de memorias. En ese contexto, principalmente decir que, como les decía, esa memoria asunción céntrica o esa memoria que estuvo mucho tiempo en un único formato o en formatos reducidos de discursos, por ejemplo, desde el teatro, desde el arte o desde el audiovisual, desde la ficción y el testimonio, por otro lado, como herramienta también muchas veces era, y el único soporte era como esto lo audiovisual y lo escrito, ¿verdad? Entonces, estas diferentes propuestas que hoy vamos a ver rompen con algunas. Hola, Elías, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por unirte con nosotros. Gracias. Bienvenida. Estaba haciendo una pequeña introducción de los temas que vamos a hablar hoy y sobre todo de los diferentes soportes y formatos que tenemos y las diferentes formas que tenemos de contar nuestras historias. Entonces, yo quisiera dejarle a Guille que él se presente y que nos comente un poquito qué están trabajando. Tenemos 10 minutos, 15 minutos para cada uno y luego continuamos con Elías y Fer y luego Miguel nos va a estar en tercer lugar presentando su trabajo, ¿sí? Así que contigo, Guille. Hola, hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Guillermo León, yo soy miembro de la organización Presencia Joven, una organización de la ciudad de Encarnación, una organización de jóvenes que trabajamos específicamente todo lo que tenga que ver con los derechos sexuales y reproductivos y, bueno, sobre todo la participación política de las juventudes. Este año, eh, como ha sido muy difícil poder, no solamente este año, sino que los últimos años ha sido muy difícil poder seguir con las movilizaciones en nuestra ciudad. Hemos apostado a llevar adelante una campaña para, bueno, construir un poco la memoria colectiva también, un poco en consonancia de esto que mencionaba Erwin, ¿verdad? De poder descentralizar un poco también la historia del movimiento LGBTI en Paraguay. Entonces nos pusimos como objetivo poder construir o hacer un intento de construcción de nuestra memoria, ¿verdad?
como que un primer intento, digo, porque, bueno, hay muchas más cosas como que quedaron fuera, pero bueno, nuestra idea era poder, por lo menos, eh, documentar y, bueno, hacer como esta línea cronológica o línea de tiempo para, bueno, poder transmitir esta información de que, bueno, el movimiento LGBTI no solamente existe en Asunción, en Central, sino que en Encarnación ya también hace tiempo nos estamos movilizando. Y por sobre todo porque, bueno, por lo menos para quienes somos del interior, siempre ha sido mucho más difícil la cuestión de la visibilidad. Siempre nos pone como en un lugar de vulneración muchas veces porque nos ha pasado que dentro de nuestras organizaciones compañeros han sido perseguidos por familiares, por amigos, bueno, por mostrarse visible en las marchas por los derechos de LGBTI. Bueno, la propuesta de esta campaña que realizamos la realizamos con otras organizaciones que forman parte de la Articulación de Derechos Humanos de Encarnación. Entre ellas estamos Presencia Joven, la Unidad Feminista de Itapúa, Cuñaroga y Diversas Encarnación. Bueno, esta campaña tenía como su lado comunicacional a nivel redes sociales, pero también queríamos apostar más a la cuestión de, bueno, no podemos marchar, pero también necesitamos ser visibles en las calles, ¿verdad? Entonces, nos dedicamos a poder, a partir del contenido que íbamos construyendo, de, bueno, hablemos así como en general de cuáles fueron los hitos más importantes para el movimiento LGBTI en Paraguay, desde la Carta de una Mural, y después ir como desenglosando, llegando hasta Encarnación. Bueno, la propuesta fue poder hacer una serie de publicaciones para hablar sobre el tema y también construir un fanzine colectivo a partir de lo que actualmente tenemos como movimiento, o sea, como lo que tenemos en la memoria como un movimiento en encarnación. Y bueno, para poder construir el fanzine, tomamos como punto de partida el año 2016, que fue el encuentro nacional feminista, el último encuentro nacional feminista que se hizo en Paraguay, se hizo en la ciudad de Encarnación. Entonces, a partir de eso, como que fuimos documentando todas las movilizaciones que se dieron, que eran exclusivamente del movimiento de LGBTI, porque, bueno, más allá de, de movilizarnos esos días emblemáticos como el Día del Orgullo o el mes de las 108 Memorias, también el movimiento está como en otras luchas, como en el 8M, 25N, pero bueno, nos centramos netamente en todo lo que tenía que ver con el movimiento del LGBTI. Para nosotros era muy importante porque pudimos identificar que todas nuestras movilizaciones o todas las acciones que realizamos en Encarnación como que tuvieron su acción y reacción, ¿verdad? En 2016 se dio el último encuentro feminista en Encarnación y en el 2017 Encarnación, o el municipio de Encarnación, se declara pro vida pro familia, siendo una de las primeras ciudades, ¿verdad? Además de declararse pro vida pro familia, bueno, también se colocan unos carteles en la entrada de la ciudad, bueno, como en respuesta también a eso de, bueno, los gays y las lesbianas no pueden mostrarse en encarnación porque nosotros acá somos pro vida pro familia. A partir de ahí, en 2018 se da la primera marcha por los derechos de LGBTI en Encarnación, que documentamos. Luego se dio en el 2019, incluso en el 2020, en el contexto de pandemia, también para nosotros era importante poder visibilizarnos. Eh, Luego en el 2022 y bueno, también... pensé que se me cortó. ¿Me siguen ahí? Ahí está. Bueno, ahí está el fanzine. Eso es del 2016. Bueno, entonces fuimos como que documentando. Al principio queríamos como que mostrar esto de la acción y reacción, pero netamente no nos centramos en lo más positivo y bueno, también esto de que ese fanzine sea algo más visual y que nos ayude a visibilizar, bueno, la lucha que estamos llevando en el sur del país. También esta campaña tenía una serie de acciones en la calle, ¿verdad? Donde íbamos pegando en espacios públicos stickers que tenían que ver con la campaña que se llamaba Memoria y Resistencia LGBTI del Sur, que dicho sea de paso, esos stickers hoy están así como
la mayoría intentaron arrancar de los espacios en los que pegamos. Entonces, también ahí nos damos cuenta de que todas las acciones que hacemos, más allá de poner el cuerpo, incluso a la gente a veces le molesta ver un simple arco iris. Entonces decíamos, bueno, no solamente tenemos presencia en redes, sino que también hay un receptor que está viendo esto en las calles y está diciendo, "Mm, esto no me gusta, ¿verdad?" Entonces, para nosotros era importante también que esta campaña se vea reflejada en las calles. Entonces, por ahí eso, ¿verdad? Creo que un gran desafío que tenemos del movimiento en el sur es, bueno, principalmente contar con recursos financieros para poder llevar adelante estas tareas, que la verdad que lo hicimos así de pulmón, eh, tratando de buscar y de documentar todo lo que teníamos las organizaciones, porque a veces como orgas como que nos olvidamos de como estamos todo el tiempo movilizándonos o pensando en las actividades o pensando en la logística de las movilizaciones, como que nos olvidamos un poco esto de documentar y para nosotros era re importante contar con ese registro y que las futuras generaciones se puedan empoderar también de eso y que vean que no solamente la gente se moviliza a nivel internacional o a nivel capital acá en Paraguay, sino que también existen movilizaciones a nivel local y para nosotros eso por ahí era lo fundamental. Y bueno, también recoger un poco de los testimonios desde los activistas, ¿verdad? ¿Qué significó para nosotros visibilizarnos en la ciudad? Principalmente, pues bueno, somos una ciudad demasiado conservadora. Igual yo digo esto porque me parece simpático, esto de que para mí Encarnación es tipo Hannah Montana, es tipo lo mejor, lo mejor y peor de dos mundos. Somos como medio progres en algunos aspectos, pero muy conservadores en otros, porque bueno, somos la ciudad del carnaval, como que en la época de carnavales, tipo, sí, bien los gays. Pero cuando queremos exigir nuestros derechos, más los gays. Entonces, para nosotros era importante, ¿verdad? Visibilizar que no solamente estamos para esas cuestiones que tienen que ver más con el entretenimiento muchas veces, sino que también, bueno, estamos acá para exigir el reconocimiento de nuestros derechos, por sobre todo porque también hemos, en todas las acciones que hemos llevado adelante, como que siempre tuvimos mucha, como que persecución de los movimientos antiderechos y fundamentalistas, con decirles que incluso una vez en una actividad pública intentaron, en una plaza pública, intentaron desalojarnos como policías. Entonces, como que todas las acciones que llevamos adelante desde el sur siempre así han sido de resistencia eh, y eso. Y creo que el principal desafío es poder, bueno, poder compartir también esto, ¿verdad? Que estamos haciendo en otros territorios. Entiendo también que hubieron movilizaciones a nivel nacional en otros territorios. Creo que ese es el gran desafío del movimiento a nivel nacional, ¿verdad? Poder tener como un archivo nacional de, bueno, estas son las cosas que se dan en otras ciudades, en otros contextos y eso. Gracias, Guille, gracias por la intervención y por contarnos un poquito lo que están haciendo. El fanzine pueden también encontrarlo ahí en el chat, les dejé también el link. También pueden encontrarlo en la página de Presencia Joven, también pueden, tanto en el Instagram como en Twitter, y eso están disponible para que puedan descargar. Las calcomanías, los stickers están hermosísimos, hermosísimos. Ahí pueden ver también los registros que estuvieron haciendo. Y sobre todo eso que dice Guille, ¿verdad? Se pregunta mucho la gente, inclusive dentro del posteo del fanzine, había gente de otras ciudades preguntando qué se hizo o qué sabemos de otras ciudades, ¿verdad? Entonces también cómo el ejercicio que hace Encarnación repercute en otras ciudades diciendo, ah, mira, nosotros también podemos hacer esto y eso también, el poder registrar, por ejemplo, tenemos muchas actividades que se realizaron en Ciudad del Este, en Pedro Juan Caballero, en diferentes contextos. Inclusive en Pilar, en 1999, se hizo el lanzamiento del informe de derechos humanos de la libre orientación sexual. Eso, por ejemplo, alguien preguntaba en Pilar que hay, y ahí les respondimos también de que hay registros de que en 1999 en la ciudad de Pilar se hace el primer lanzamiento fuera de Asunción de un informe de derechos humanos sobre orientación sexual e identidad de género. Y así hay muchas otras cosas que están esparcidas y este trabajo de recuperación que hicieron los compañeros y compañeras de Encarnación
colabora con estos archivos que estamos haciendo. Así que muchísimas gracias y luego vamos a tener un momento también para conversar más. Así que quiero dejarle a Elías y a Fer que nos comenten un poquito. Ustedes se dividen un poquito como quieran hacer la dinámica y nos cuentan sobre lo que están haciendo sobre la memoria transmasculina. Erwin, consulta, ¿esto va a pasar una press? Sí, claro, por favor. Te mando ahorita. Y Elías, no sé, vos querés arrancar y yo No, le comparto. pueden compartir, están como anfitrión. Ah, acá te pongo. Como para. Ahí está. Ahí están. A ver, un segundito. Bueno, mientras están ahí como con temas más técnicos, yo soy Elías Colmán, soy miembro del colectivo recientemente conformado que se llama Archivo de la Memoria Transmasculina de Paraguay. Eh, nuestro colectivo está conformado por transmasculinos no binarios que decidimos autoconvocarnos y juntarnos para empezar a pensar de qué están compuestas nuestras memorias y de qué está compuesto este ejercicio no sé, de preservar y de recabar un poco en estos registros que están un poco perdidos, ¿no? Em, no sé, en julio de este año, a través de una residencia artística que se generó en Samber y en Asunción, que se llama Caos, conocer a Osías del Cerro, que es un chico que articula desde el territorio ocupado por el Estado de Chile, y a Gaitán Gil, que es un poeta, editor editorial de Buenos Aires. Y a partir de ahí empezamos a generar como encuentros que, que se dieron en Asunción principalmente, que decidimos llamar Té de Tragos, en donde Osías nos compartió un poco del archivo de la memoria transmasculina, del archivo fotográfico que tenía un fragmento de la muestra y que se pudo dar en sala piloto, ¿no? Que es una sala amiga en Asunción. Y fue a partir de este primer encuentro, estos primeros encuentros, que nosotros en un principio decidimos que podíamos aportar un poco de nuestra historia a ese archivo que es el del Archivo de la Memoria Transmasculina de Chile, que es un colectivo que está articulando hace un par de años, que ha hecho un trabajo muy inmenso en cuanto al rescate de la memoria transmasculina, no solo del territorio de Chile, sino que también en zonas, o sea, en la zona transfronteriza y a nivel como un poco más mundial, hicieron como una recopilación de las primeras historias transmasculinas y lo llevaron a muestras, a encuentros y con bueno, estos encuentros nos llevaron a tejer como una primera actividad que se llamó Expo Mate y Charla, que la hicimos en sala piloto y donde tuvimos un encuentro virtual con el Archivo Transmasculino de Chile y ahí pudimos entender un poco sobre su sistematización, su forma de trabajo y nos dimos cuenta que aparte de colaborar con este archivo que es un poco más inmenso, podíamos empezar a pensar nosotros nuestro propio archivo. También estuvimos muy animados por ellos y ellas, ¿no? Como a poder empezar a contar nuestras propias historias y fue así que nada, nos juntamos, somos 4 personas, 5 personas que estamos articulando y empezando. Es un proyecto bastante reciente, ¿no? Ahí lo que está compartiendo Fer es como la muestra, que el fragmento de la muestra del archivo transmasculino de Chile que se expuso en sala piloto y que fue un poco el disparador y lo que nos movilizó para empezar a preguntarnos y excavar en en nuestras propias historias, ¿no? Historias transmasculinas de nuestro territorio. Eh, mm, bueno, eso fue parte de nuestros primeros encuentros, específicamente del encuentro que tuvimos con estos chicos o sea, tuvimos una videollamada
y fue una charla extensa en donde hablamos un poco de todo y fue una invitación abierta, o sea, se lanzó por redes la invitación y estaba al acceso de quien se sintiera interesado en empezar a acercarse a este archivo. Y bueno, en el mes de julio mismo empezamos a hacer las primeras entrevistas. No sé si quieres hablar un poco, Fer, sobre cómo empezamos a trabajar, más o menos. Sí, creo que lo interesante de este proceso también fue darnos cuenta de que estamos como haciendo, creo que el archivo se entiende mucho como algo del pasado y en nuestro caso lo que hicimos fue empezar a hacer el archivo en vida, que era lo que más, es como hacer como una regresión y era lo que más acceso teníamos. Y era lo inmediato, ¿verdad? El hecho de que nos estábamos juntando y viendo las caras también por primera vez con muchos chicos y chiques fue un disparador, creo que para todos, y fue lo que más nos movilizó y nos impulsó a empezar a, bueno, es hora de hacer algo con esto y pensando también en la importancia de poder vernos, ¿verdad? Es como dice nuestro enunciado, también es como para saber que existimos y para entender que estamos, fue que empezamos a hacer estos registros. Arrancamos primero con 3 entrevistas, haciendo las entrevistas entre nosotros nomás, como un ejercicio y como ir probando las preguntas y las temáticas. A nivel técnico fue como, bueno, ¿quién nos puede prestar una cámara? ¿Quién nos puede prestar algo de sonido? Bueno, perdón, me olvidé de presentarme. Mi nombre es Fernando Rivas. Yo soy audiovisualista y la verdad es que tengo muchos recursos y herramientas que puedo aportar también bastante a este proyecto. Y justamente este espacio que están viendo ahí en las fotos es mi estudio, entonces como que teníamos esas cosas de acceso accesibles para nosotros, entonces fue un poco más fácil también como eh, nuclearnos y decir, bueno, arranquemos y hacemos. Y fueron así que empezaron a salir las primeras entrevistas. Hasta ahora hicimos 9. Y aparte de encuentros, ¿verdad? Como que la idea también es poder socializar y poder hablar con las chicas y los chicos. Eh, Hizo también como que este espacio se vuelva no solamente el archivo, sino que también parte del grupo grande de chicos y chicas trans. Eh, y es un proyecto que justo estábamos hablando con Elías antes de entrar a esta charla, de que la idea es bastante descentralizar también, ¿verdad? Como que ahora sí estamos mucho en Asunción, porque es lo que tenemos como los recursos para, pero sí la idea es como ir haciendo contacto ya con chicos y chicas de otras ciudades, de hecho que ya tenemos entrevistas de Ciudad del Este, marcadas para eventualmente hacer de Encarnación también y nada, es la idea un poco ir agrandando este archivo y obviamente también, justo no puse acá, pero ir viendo documentación y archivo que Elías ya estuve investigando, de hecho, que fueron las primeras publicaciones de nuestra página de Instagram. Y es un poco como el proceso. Nosotros, como dijo Elías, empezamos hace muy poco, fue ahora en junio, julio nomás, y fue todo muy rápido, muy... eh, es mucho de la euforia que teníamos de vernos y de encontrarnos y bueno, hagamos algo, ¿verdad? Pero nada, la idea es poder sostener esto en el tiempo y seguir recopilando información y recopilando testimonios sobre todo, ¿verdad? Porque también sirve como para, o sea, nos sirvió a nosotros para darnos cuenta, bueno, cuáles son las urgencias, cuáles son nuestras necesidades, quiénes somos también dentro de este territorio y nada, me parece que es una experiencia que está siendo muy purete. Y no sé si Elías querés complementar con algo más. Sí, decidimos imitar un poco, siendo inspirados por el archivo de otros territorios en esta forma de las entrevistas a profundidad, ¿no? Obviamente con algunas preguntas que nos hacemos nosotros mismos, ¿verdad? Y que nos interesaba mucho escuchar y entender desde las otras vivencias de otras personas transmasculinas en este territorio. Y las respuestas son muy conmovedoras y hablan mucho de las urgencias que tenemos y también de las individualidades, porque a partir de estas entrevistas salen reflexiones muy interesantes que vamos a ir publicando en las páginas, que son como las entrevistas completas, ¿no? De momento hemos lanzado dos como adelantos,
y hemos publicado un rescate de archivo que es un documento más antiguo, que es de un diario, un registro periodístico de 1933, donde existe una entrevista desgrabada a una persona que se ha fugado de la CISNorma, ¿no? Que es el caso de Manuel Villalba, que creemos que es como hasta ahora el antecedente más antiguo que nos sirve como un punto como una pista también de qué puede estar compuesto este archivo, porque creo que es la pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Qué es un archivo? ¿Y de qué está compuesto? Y- y en este caso también extendemos como una invitación abierta a que se acerquen como a lo que es el archivo, porque todo es colaborativo. Creo que cada persona que ha demostrado interés y ha colaborado con este proyecto lo hace desde las posibilidades que tiene, ¿no? Como, como el caso de Fer, que es bueno, es audiovisualista y puede ayudarnos un montón con lo que es el registro. También tenemos amigues que están apañando esto, haciendo como, no sé, la parte de la edición, o prestándonos los equipos, o en mi caso, el caso de Osi, que estuvimos haciendo las entrevistas, ¿no? Y como es todo un proceso de colaboración para poder empezar a eh, entender de qué está compuesto y empezar a hacer las publicaciones, ¿no? Porque creo que lo más interesante y lo más conmovedor de esto es cuando se puedan ver las publicaciones que esperamos se puedan compartir y se generen más, ¿no? Y que las personas que quieran acercarse al archivo lo puedan hacer y contactarnos a través de las redes. Por eso también, a pesar de no tener mucho tiempo, decidimos ya publicar las redes, ¿no? Como para que pueda haber esa ida y vuelta, ¿no? Como con otras personas. Eso, hasta ahora, más o menos. Es lo que estuvimos haciendo. Gracias, Fer, gracias, Elías. Tremendo el trabajo que están haciendo, habilitando toda otra nueva rama, otra nueva sección de los archivos de la memoria en Paraguay, mostrando su diversidad. Sobre todo también me sorprende muchísimo el trabajo que vienen haciendo, la calidad del trabajo que están teniendo y sobre todo me tengo mucha interrogante de cómo estos archivos, por ejemplo, el de Manuel, que muchas veces pasa en la memoria cis o en la memoria nacionalista, la mujer valiente que se disfraza de hombre para poder enfrentar la guerra, cuidarle a su hermano, como con la relectura que ustedes hacen se le pone como una figura y se cuestiona esa figura que el ojo cis da. Entonces me encanta ese trabajo que están haciendo y yo creo que eso nos va a dar muchísimas otras pistas para dejar de leer muchas corporalidades transmasculinas que fueron invisibilizadas por las historias. Entonces, los elementos que nos están dando, creo que no solamente nutren el trabajo que están haciendo ustedes, sino también el trabajo que venimos haciendo todas las personas que nos interesa el archivo, la memoria y la visibilidad de todas las posibilidades que da fuera de la heteronorma y la cisnorma. Así que muchísimas gracias por el trabajo que están haciendo. También, como saben, están en su página de Instagram, que está también dentro del post de la actividad de hoy. Están todos los contactos y cada una de estas páginas, que vamos también a poner el enlace directo dentro de las historias destacadas de Acervo Pupore para poder hacer esta colaboración y poder también acercarnos entre todos y poder hacer estos pasillos de las memorias, ¿verdad? Estos Pupore, estos caminos y estas huellas, estas pisadas que deja las historias y estos trabajos. Así que muchísimas gracias por la participación. Miguel, quiero que vos te presentes y nos cuentes un poquito lo que estás trabajando y después habilitar un momento para poder conversar entre todos. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas y a todos. Estoy muy contento de estar compartiendo esta ponencia con mis compañeros. Eh, yo quiero hablarles un poco de la cartografía TLGBIQ+. Voy a compartir ahí la presentación. Bueno, mi nombre es Miguel Torales Peña, mi pronombre de preferencia es ella. Soy una persona queer no binaria, soy arquitecto, pero o sea, lo que más me interesa es trabajar con todo lo que tiene que ver con memoria, trabajo en arqueología, trabajo en colaboración con museos, pero siempre me apasiona mucho el tema del territorio, entonces de ahí es como abordar la memoria desde
la materialidad del territorio. Entonces, quería empezar dando un poco un pantallazo de qué es cartografía. eh, y como que tengo estos tres post-its, ¿verdad? Que eh, fui como elaborando algunas cuestiones de que los mapas son representaciones gráficas del espacio. Que estas representaciones gráficas son representaciones, vale la redundancia, de la realidad, no son naturales, no son neutrales, sino que reflejan la intención de quién o quiénes lo elaboran, ¿verdad? O sea, como que esto puede ser como una institución pública, puede ser una institución privada, puede ser el Estado, puede ser personas de la comunidad LGBTQ+. Entonces también es partir desde la premisa de que las imágenes son memoria y los mapas son instrumentos de poder. Entonces, esta es una imagen que me llama mucho la atención, que es de la Imagoteca Paraguaya de Miguel Rivarola, que tiene un montón de imágenes, o sea, es un archivo visual. El archivo visual creo que más importante de Paraguay, así como que está compartido democráticamente en Internet. Cualquiera puede entrar y descargar imágenes. Entonces, esta imagen está descrita como pósters de Alfredo Stroessner y Tomás Romero Pereira en una oficina pública, ¿verdad? Que vemos mapas económicos de Paraguay, eh, al lado de propaganda estronista. Y también encontré también en la Hemeroteca este póster de propaganda gubernamental, que es un mapa del Paraguay con cuestiones relacionadas a la economía y política, y se ven como muchos edificios arquitectónicos ahí, ¿verdad? De cómo también esta visión de paz y progreso y de cómo también el movimiento moderno contribuyó a darle como una nueva cara a Paraguay, ¿verdad? Como impulsado por la cuestión estronista y de la dictadura. Entonces, esto es algo de lo que no queremos que se vuelva a repetir, ¿verdad? O sea, no queremos que los mapas vuelvan a servir para eso. Entonces, citando un poco a Paul Preciado, habla de que el peligro de la cartografía dominante es su aspiración utópica que la lleva a imaginarse como gran relato y a borrar, absorber o recodificar aquello que excede o resiste a la norma. Ahora me parece interesante también ese resiste a la norma porque es lo que estamos haciendo con nuestras existencias, con nuestras identidades, con nuestra forma de vivir y de estar presentes en el espacio-tiempo, es resistir a la norma todos los días. Esto es un extracto de cartografías queer. También está esto que es la Fuente Iconoclastistas, que es un colectivo que hacen como cartografías y mapeos, que me parece súper interesante y didáctico y colaborativo. El manual se llama Luego de Mapeo Colectivo. Entonces, ellos hablan de que los mapas que habitualmente circulan son el resultado de la mirada que el poder dominante recrea sobre el territorio, produciendo representaciones hegemónicas funcionales al capitalismo, y ahí también me gustaría agregar al sistema cis heteropatriarcal. Entonces, teniendo en cuenta como que todas estas cuestiones teóricas también, ¿para qué cartografiar? O sea, por qué es importante cartografiar? Entonces, yo veo como también tres cuestiones fundamentales que son hacer material lo inmaterial de la memoria, porque si hablamos como de memoria es un concepto muy abstracto, pero es, es bueno, como es fundamental tener cuestiones que nos anclen a la materialidad de las fotografías, de los archivos, de lo que presentaban también los compañeros antes de mí, ¿verdad? De recortes periodísticos, de fotos, de marchas. Eh, entonces también es ¿para qué cartografiar? Para visibilizar nuestras historias y sitios de memoria combatiendo el borrado sistemático, que no es algo como fortuito o gratuito, sino que, perdón, que no es algo fortuito, está obviamente orquestado y sistematizado el borrado de la historia, de nuestra historia. Entonces también es importante para formar comunidad sobre la reconstrucción de un pasado común, porque únicamente, bueno, esa es como una percepción mía, que encontrando un pasado común que nos relacione, podemos pasar de ser un colectivo a formar una comunidad. Entonces, como que tengo esta reflexión de que hemos sido el objeto de estudio por mucho tiempo, pero nadie es mejor que nosotros para contar nuestras propias historias.
Entonces, esto se materializa con un proyecto de este año o sea, son dos proyectos fundamentales de los cuales yo quiero hablarles. Este que es el que se materializó concretamente hace como el mes pasado, que se llama Cartografías de la Resistencia, que tiene que ver con sitios de resistencia contra la dictadura peronista entre 1954 y 1989. Fue consolidado en el Laboratorio de Memoria y Futuro de este año con apoyo de CODEUTI, Fábrica Memética, y tiene como objetivo visibilizar historias y sitios de resistencia. Hablamos como que la palabra resistencia también le pongo en negrita porque ya se cartografió mucho sobre sitios de represión, sobre sitios de violencia, pero también hablando sobre la resistencia y qué significa la resistencia para nosotros. O sea, en realidad es un grupo más grande, no soy yo solo, sino que trabajo con otras compañeras. Somos 7 aproximadamente en el grupo, manejamos varios ejes, pero eso, ¿verdad? Como que nos planteamos cartografiar realmente los sitios de resistencia y las historias de la resistencia. Entonces, el eje que yo propuse se llama Morales contra la máquina del odio, teniendo en cuenta que como la palabra moral siempre resuena mucho al caso 108, a los casos, el caso Palmieri, caso 108, como toda esta cuestión de la persecución hacia las personas del LGBTQ+ durante la dictadura. Entonces, estos son los 4 ejes que estamos mapeando nosotros en colaboración con personas. No queremos hablar de víctimas, sino que de resistentes a la dictadura, y también la idea es hacer una cuestión o sea, como que no se quede solamente en una franja etaria, sino que poder contribuir o trabajar con otras franjas etarias, con otras poblaciones, como para que la memoria perdure, ¿verdad? Y que nunca más pase. Entonces, ¿cómo cartografiar? Acá les dejo como brevemente un formulario que mis compañeras realizaron, que me pareció así súper interesante porque como que yo lo hacía como de forma más empírica, pero es como que ellas fueron sistematizando eh, en base a estas preguntas de dónde, qué, quiénes y cuándo, ¿verdad? Entonces, hablamos del nombre del sitio, de la ubicación, de los hechos, de por qué es un sitio de memoria, un sitio de resistencia, de protagonistas que están relacionadas a ese hecho, también el periodo temporal o fecha específica, y un registro fotográfico o documentación de soporte. Entonces acá tenemos como esta foto de la minga del mapeo colaborativo que se realizó en este mes, en donde está Luis Paola Cortázar con Erwin Sokol y están trabajando. Entonces acá de vuelta la pregunta de cómo cartografiar. Para esta ocasión nos centramos en Asunción, ¿verdad? Porque era como hasta donde se podía cortar el mapa, ¿verdad? O sea, como imprimir, y hasta ahí era lo que entraba en una escala razonable como para poder seguir viendo como las calles y cuestiones así. Obviamente la idea también es salir de Asunción. También manejamos como este proyecto es como, está muy centrado en el periodo histórico de la dictadura de 1954 a 1989, pero acá también hay como un recorte de cómo se manejaba, cómo se estaba manejando la gente para mapear en analógico, ¿verdad? Porque había personas, generalmente las personas más jóvenes, utilizaban como medios digitales para poder mapear y completar estos formularios en digital, pero también vimos la facilidad y la practicidad del papel. Entonces ahí hay como un registro de alguien que estuvo completando algunos sitios. En esta foto también está Caro Robledo, de Aireana y Mercedes. Y esto sería como se vería un preview, ¿verdad? Una vista previa de algunos de los sitios, de un sitio de cada uno de los ejes. En este caso está mapeada la escalinata de Antequera. Esto es la idea. Uno de los objetivos del proyecto es realizar un mapa interactivo para que la gente también pueda escanear y tener eso en sus celulares, en sus dispositivos. Eh, y bueno, eso, ¿verdad? O sea, tenemos todavía algunas acciones pendientes. Una
se viene una acción también grande en febrero y bueno, como que esta fue lo que presentamos, ¿verdad? Una vista previa, acá se ve la escalinata de Antequera, que ha sido un sitio de resistencia trans y travesti durante la dictadura militar, pero así como este hay como muchos otros sitios, este es como solamente una vista previa. Y eso, ¿verdad? Como esto es un proyecto que está ahora mismo en desarrollo, entonces también les invitamos a quienes quieran acercarse, sobre todo a organizaciones y personas de LGBTQ+, para poder trabajar juntos o colaborar en este eje y eso, ¿verdad? Después quiero pasar como al segundo proyecto y con esto ya cierro porque es como está muy en desarrollo, que es el proyecto Cartoqueer, que es un proyecto que vengo como desarrollando desde hace un tiempito, que de esto como que tengo muy poco todavía materializado, pero es explorar la intersección entre el territorio, la cultura material y la memoria del colectivo LGBTQ+ en Paraguay como instrumento para la reparación histórica y geoactivismo. En principio sería muy parecido a lo que estamos desarrollando ahora con las chicas en cartografías de la resistencia, pero no me quiero ceñir o no me gustaría ceñirme como a un periodo histórico tan limitado, que es el periodo de la dictadura militar. Entonces, como ir a revisar como la historia de antes y revisar la historia después. Entonces, como también invitarles a que puedan, si quieren acercarse con testimonios, con materiales, con lo que tengan, ¿verdad? Yo creo que también vamos a estar trabajando muy de cerca con Acervo Pulporé y también ponerme a disposición de ustedes, de los compañeros, tanto compañeros del sur como del Archivo de la Memoria Transmasculina Paraguay, como para poder desarrollar proyectos juntos y nada, muy contento de estar con ustedes. Muchísimas gracias, Miguel. Impresionante también el trabajo de cartografía, cómo diferentes lenguajes, diferentes formatos y diferentes soportes dialogan entre sí para poder hacer estas costuras también entre los diferentes proyectos. Esa también es una de las intenciones y una de las intencionalidades de estos espacios, conocer qué estamos haciendo para poder vincular o también poder quitar ideas, apropiarnos de otras ideas, robar otras ideas, porque todas las ideas están libres para que nos apropiemos y usemos. Ese es el fundamento principal de nuestros archivos poéticos y de nuestros archivos éticos, ¿verdad? Éticos políticos para poder utilizar todas las herramientas disponibles a nuestro alcance. Yo tengo tres preguntas, uno para cada uno de los diferentes proyectos. En el caso de Guille, ¿cuáles serían los siguientes pasos y qué necesitarían para continuar incrementando la memoria y pasar de este fanzine que tienen previsto para continuar esto? En el caso de los chicos transmasculinos, la pregunta es justamente, se decía, ¿cómo están trabajando haciendo estas relecturas? ¿Cuáles son los elementos principales que encuentran que les puede servir para identificar estas figuras a lo largo de la historia, tanto presente como pasada? Y en el caso de Miguel, ¿cómo, cómo funciona este borrado que decías que no era fortuito de la maquinaria cis hetero sobre las cartografías? O sea, ¿cómo funciona este borrado y cómo está construir una historia hegemónica es funcional a estos procesos de olvido? Entonces, ¿cómo se lucha contra eso? Y entonces empezamos contigo, Guille, en cuanto a los desafíos y cómo proyectan continuar, y luego continuamos con el resto, ¿sí? Gracias, Erwin. Bueno, el principal desafío creo que es también seguir ocupando las calles, ¿verdad? La propuesta de construir la memoria este año justamente se dio porque estamos teniendo dificultades para volver a encontrarnos en las calles en septiembre. Entonces creo que ese es uno de los principales desafíos. La idea es poder seguir sumando a un equipo más grande, interdisciplinario, que nos pueda ayudar. Creo que esto que trae Miguel es una propuesta así muy potente también, ¿verdad? Que podríamos incluso replicarlo en Encarnación, por sobre todo porque en este ejercicio de, bueno, de construir la memoria también es como que vimos que hay como lugares emblemáticos en la ciudad donde siempre fuimos visibles. Entonces, creo que ese es uno de los desafíos.
sobre todo, ¿verdad? Invitar a a las nuevas generaciones a movilizarse, a que conozcan la historia, porque también esta propuesta de construcción del fanzine también se da no solamente para recoger la memoria, sino que también para decir, bueno, esto es lo que estamos haciendo ahora en el presente y y quienes lo estamos haciendo, ¿verdad? La idea también es poder salir un poco de esa lógica organizacional, ¿verdad? De solamente seguir movilizando esto con organizaciones, sino que también sumar a activistas independientes, a personas. Creo que también algo que nos gustaría sumar más serían los testimonios, las vivencias de personas o individualidades, que creo que eso también es un desafío, ¿verdad? Y por sobre todo creo que así como a nivel nacional, creo que es importante poder conectar todo este archivo que podamos generar, ¿verdad? Que a la hora de decir, bueno, la movilización en el 2016 en Paraguay, o en el 2017, 2018 en Paraguay por los derechos del LGBI, no solamente se están dando en capital, sino que también se dieron en otros lugares y cuáles fueron también esas características de esos territorios. Porque bueno, por ahí algo que se me pasó mencionar es que, bueno, nosotros por lo menos en Encarnación, desde un principio todas las acciones han sido mucho de resistencia, porque como les comenté, en 2017 nuestra ciudad se declara pro vida y pro familia a partir de una resolución municipal y bueno, esa resolución ha sido utilizada por el municipio para intentar prohibir las movilizaciones, ¿verdad? Que bueno, no lograron apaciguar o generar censura, sino que nos dieron mucha más fortaleza para salir y movilizarnos, y sobre todo también porque somos una ciudad fronteriza que también hemos tenido bastante apoyo de compañeros y compañeras y compañeros de la ciudad de Posadas Misiones, Argentina. Creo que debemos seguir generando espacios que nos interconecten, no solamente a nivel local, sino que, bueno, esto de descentralizar creo que es fundamental y, bueno, seguir visibilizando, ¿verdad? Creo que contando nuestras historias, contando nuestras vivencias, creo que también ayuda a que las personas tengan mucha más conciencia y se sensibilicen acerca de por qué estamos luchando, que muchas veces sabemos que los medios de comunicación como que ensucian mucho. Bueno, esto también, una de las apuestas de construir la memoria era porque a la hora de googlear sobre las movilizaciones que se dieron en Encarnación, solamente encontrábamos archivos o notas que hacían medios de comunicación hegemónicos, que bueno, también el abordaje que daban era horrible, o sea, la terminología que usaban, entonces creo que tenemos que ponernos en el centro y ser nosotros los protagonistas contando nuestras historias y bueno, cómo lo vivimos, ¿verdad? Y cómo vivimos siendo personas LGBTI en cada uno de nuestros territorios. Y bueno, por acá me quedo. Gracias, Guille, Per y Elías. Sí, yo creo que, aparte, bueno, hay dos como campos de trabajo, ¿no? Por un lado está el trabajo que estamos haciendo ahora mismo, que por ahí es un poco más, entre comillas, fácil de hacer, que tiene que ver con las memorias vivas, con el rescate, con esta recopilación de archivo a través de entrevistas a personas que cuentan sus historias en el hoy. Pero creo que lo común que hemos encontrado en estas entrevistas es que hay un relato común que atraviesa todas las experiencias que son súper diversas porque son entrevistas a personas de distintos territorios, distintas edades, distintos procesos. Y es que hay un punto en el que uno se dice, yo no sabía que podía nombrarme de esta manera, porque hay una injusticia epistémica, ¿no? No conocemos el término con el que nos podemos nombrar y hasta que no conocemos o no nos enteramos de la existencia de otras posibilidades de forma de vida jugada de la cisnorma, no podemos nombrarnos. Y creo que la justicia para nosotros hoy día es poder, la construcción de la memoria y la reconstrucción de todo lo que nos convoca, es poder nombrarnos, ¿no? Y esta cosa común de yo no sabía que era trans masculino, yo no sabía que era trans, yo no sabía que era trans,
pero sí sabía que no quería que me nombren de tal manera, o sí sabía que no me sentía cómodo con que me digan ella, o sí sabía que este era mi nombre. Y eso común que encontramos en los relatos del hoy, encontramos en estos archivos que son muy antiguos. Y eso es muy sorprendente, ¿no? Como esa es la relectura o la apertura de la mirada a la que queremos invitar, ¿no? Porque en nuestro caso es muy difícil encontrar, hasta ahora al menos, como referentes históricos que se hayan pronunciado como, bueno, esta persona era un referente trans de tal década. Pero lo que creemos es que no podemos afirmar sobre ese pasado nada, no podemos afirmar nada sobre la identidad de alguien que ya no está, pero podemos leerlo como una persona, como una persona que ha decidido fugarse de esta cisnorma y que quizás saliendo desde esta lectura cis, hay otras posibilidades identitarias, ¿no? Como, pero en ese momento era leída como una persona, muchas de estas referencias son leídas como otras identidades, como lo posible, porque incluso hoy cuesta nombrarnos, ¿no? Como cuesta nombrar o encontrar que, yo era esto, esto es lo representativo para mí, ¿no? Entonces, no recuerdo muy bien la pregunta, pero sí que encontramos eso común en las preguntas del hoy, o sea, perdón, en los testimonios del hoy y en los testimonios del pasado. Como lo común es esto que no sabía que me podía nombrar de tal forma, pero sí sé cómo no quiero que me nombres. Como en el caso de Manuel, que dice claramente, mi nombre es Manuel. Pero ¿cuál es tu nombre verdadero? Y Manuel es el único que tengo. Y después la prensa la vuelve a leer como mujer o sea, pero hay como pistas a lo largo de estos registros periodísticos que nos dan algo, una cosa común que encontramos con nuestras historias en el hoy, en donde seguimos aprendiendo cómo nombrarnos a través del otro, porque a través de conocer la historia de la otra persona que está atravesando un conflicto identitario, digamos, como similar al tuyo, es que uno dice, ay, a mí me pasa lo mismo que a vos. Y a partir de ese otro y esa comunidad es que uno aprenda a nombrarse. Y es nuestro deseo como con este archivo, que se acerquen otras personas y juntos aprendamos a nombrarnos y narrarnos, ¿no? Eso más o menos. Me encanta, esa era la misma pregunta, esa era lo que quería saber. Respondiste, Elías, dentro de toda esa, esas interrogantes que tenía. Perdón, Miguel, contigo, para ver un poco cómo funciona esta máquina del olvido y cómo anula las memorias dentro de la cartografía, las memorias que no son oficiales, cómo funciona esta maquinaria y cómo combatimos. Bueno, sí, también me costaba un poco recordar la pregunta porque me quedé mucho con las respuestas que dieron los compañeros, pero ahora gracias por recordarme. Bueno, justo ayer veníamos hablando con un amigo sobre cómo desde la, a ver, teniendo en cuenta el periodo de la dictadura militar, ¿verdad? De cómo las personas LGBTQ más han sufrido la persecución sistemática eh, a través de por lo menos dos casos emblemáticos, ¿verdad? El caso de Bernardo Aranda y el caso el caso Palmieri, eh, que son cuestiones que han permeado en nuestra sociedad hasta ahora, ¿verdad? Que siguen siendo una cuestión tabú, que la mayoría de la gente por lo menos hasta hace una década no sabía de dónde venía el número 108, ¿verdad? O sea, como que de esta cuestión del olvido, pero no ha sido como una cuestión fortuita. Veníamos hablando de cómo el Estado se ha encargado de reprimir y de torturar a esta gente y luego en la década de los 90, con la venida de la epidemia del SIDA, del VIH-Sida, parece que es como que ya no era tan necesario quizás reprimir porque con no darnos ayuda o asistencia médica ya era suficiente porque nos íbamos a morir de cualquier forma, ¿verdad? Entonces,
me resuenan como estas dos, como, no sé si estoy respondiendo realmente a la pregunta, pero como que me lleva a reflexionar eso. También, o sea, me resuena la cuestión de los discursos sobre ideología de género y cuestiones así de la Agenda 2030, Agenda Globalista, todas estas cuestiones que de repente aparecen de desinformación en WhatsApp y de repente que nos tocan escuchar en algún momento, ¿verdad? Del día con familia o con otra gente, eh, que, 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 que es como imponer, o sea, como si fuera una imposición, como si fuera que nuestras identidades sexo disidentes son una imposición o algo que viene afuera, como algo externo. Sin embargo, es como siempre estuvimos ahí, ¿verdad? O sea, son cuestiones tabú que se explican en el pasado, por lo menos hasta el periodo de la dictadura extremista. De antes, como que también hay otras historias que vos, Erwin, fuiste rescatando, y que falta igual como aún como visibilizar y llevarlo quizás también más hacia el campo de lo material o de compartir estas cuestiones de registros, de archivos. Y entiendo que desde Acebo Puré también esa es la intención. Em, Nada, eso, ¿verdad? Que siempre estuvimos y que eh, a pesar de todo este intento es como seguir resistiendo y ponerle nombre a las cosas, porque muchas veces es difícil que las cosas existan en nuestra cabeza si es que no las nombramos. Entonces, poniendo como visibilidad sobre estos lugares, sobre estos sitios, sobre las cosas, sobre todo que pasaban en estos sitios, sobre documentación sobre estos sitios, como visitando un poco la casa de Serafina Dávalos, como esta cuestión de seguir negando que Serafina Dávalos era una mujer lesbiana, ¿verdad? Como esta cuestión de ver el cuarto en donde eh, también dormía Honoria, ¿verdad? Y es como recorriendo como la arquitectura de ese lugar y con testimonios de familiares y demás, y es como, no puede ser como todo esto que nos están contando, ¿verdad? Que eh, al final mm, quizás nosotros no somos quienes hacen la ficción, sino es el Estado quien hace la ficción. O bueno, como esta cuestión de vigilar y de castigar y de controlar y es eso. Me encanta esto de que el Estado es el que hace esa ficción, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Veo mucha coincidencia en esta línea de intervenciones de cómo este discurso hegemónico interpreta de otra forma, nos llama de otra forma, oculta identidades, como lo decía Guille, con las coberturas de los medios de prensa hegemónicos durante las movilizaciones. Lo mismo que mencionaba Elías sobre Manuel y su forma de registro y de difusión por los medios de prensa, o como lo que decía también Miguel, esta ficción que el Estado y que el poder del Estado al vigilar estos lugares y al vigilar la coherencia de esa historia única, lineal, desafían todos estos proyectos que están llevando adelante. Quiero dejar el lugar abierto ahora para la gente que está conectada, que pueda encender su cámara, que pueda encender su micrófono, que se presente y que nos pueda comentar eh, reflexión, preguntas, lo que quiera. Esto está abierto ahora un momento. Tenemos como unos 10 minutos, así para llegar justito a las 20 horas y tener una hora de transmisión de esta sesión de hoy. Así que dejamos abierto para la gente que quiera conversar, que quiera habilitar su micrófono y compartir. Obviamente que Guille, Elías, Fer, Miguel, obviamente que ustedes también forman parte de este diálogo, más vale, son parte de las personas que están dirigiendo esto y haciendo estas excusas para poder compartir entre nosotros y hablar. Yo quería comentar que estas huellas o estas pistas que encontramos en este rescate de archivo que es más histórico, eh, nada, que dejamos también abierto el espacio para quien quiera abrir la mirada y nos mande como alguna otra pista, porque el caso de Manuel fue así, fue una colaboración de Elian Cabrera que nos mandó y nos dijo, chicos, esto.
Miren, como esto específico, esta nota específica en este diario y año específico, fue lo que, bueno, nos hizo investigar la fuente oficial. Yo fui hasta la Hemeroteca Nacional, le saqué fotos a la nota en sí y nada, esto, mi deseo es que sea colaborativo y que después nos llenemos de pistas y huellas que escapen de la mirada, la lectura cis, ¿no? Histórica. Eso quería dejar. ¿Alguna otra persona que quiera intervenir? Bienvenido, bienvenida, bienvenide. Bueno, yo creo que ahí, Edu, por favor, adelante contigo. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Perfecto, te escuchamos. No, bueno, agradecer de vuelta este selecto grupo que hoy está en, creo que el tercer capítulo, ¿verdad? Del acervo. Y me resuena mucho lo que dijeron estos tres territorios, ¿verdad? Eh, Ahora geográficos, pero también de disidencias, de sexo disidencias. Y un poco para ampliar eso que estabas preguntándole a mí específicamente con respecto a, ¿verdad? Cómo parar con esta máquina de odio y que también eso un poco nos sitúa para también ir desmontando estas ciencias sociales hegemónicas en las cuales a veces nos formaron o nos deformaron. Bueno, hay un teórico de apellido White que él de hecho dice que la historia es un artefacto literario más. Entonces, que uno puede reconstruir la historia a partir de la carta de un amante a otro, a partir de una libreta de almacén, a partir de una factura, ¿verdad? Entonces me parece también interesante que este acervo Tuporé que empieza a rodar también mira esta reconstrucción con creo que el factor también clave que es lo decolonial, ¿verdad? Porque le escuchaba a Elías con la cuestión de los compañeros chilenos y justo en el 2022 cuando fui a un festival de poesía en Sudaca, conocí a Gabriela Contreras, que es de Chile y justamente ella se presentaba, yo soy de aquel territorio al que llamaron Chile, ¿verdad? Y eso me quedó como muy resonando y me llevó hacia atrás a un pequeño trabajo que hice entre el diseño gráfico y el guaraní, ¿verdad? Y ahí me topé con un teórico de apellido Calvet que él dice que aquel que tuvo el derecho a nombrar fue el que tiene el derecho a usurpar, ¿verdad? Entonces, conectando un poco con tu pregunta y con lo que dice Miguel y las compañeras, ¿verdad? Cómo ese poder de la palabra, del poder nombrar, es el que nos dice qué tenemos que creer, cómo tenemos que comportarnos y esas resistencias a la norma que citaba un poco Miguel a partir de Paul Preciado. Y justo hoy estábamos hablando sobre esta presentación con Miguel y le decía también sería bueno que empecemos a revisar incluso teóricos latinoamericanos para de vuelta confrontar, ¿verdad? Y tensionar esos teóricos o esos teóricos que vienen un poco del primer mundo, en donde otra cosa también es vivir la disidencia sexual. Y bueno, como decía Guille, me quedo por acá también. Muchísimas gracias, Edu. Comentarles que tenemos prevista otra sesión virtual el lunes 2 de diciembre, donde vamos a hablar sobre memorias del VIH, cómo construir, reconstruir todo lo que tenga que ver lo relacionado al VIH, más allá de la visión estigmatizante de los medios de prensa, como eso también es una memoria súper fundante en muchos aspectos. También Edu nos va a estar acompañando el 3 de diciembre en la sesión presencial a las 20 horas en el Juan de Salazar sobre el arte como herramienta de resistencia y nos va a contar también ese proceso desde las activaciones que hace Edu y sobre todo también sobre una sistematización de las líneas gráficas de los logos de las marchas del LGBI y le llamábamos un poco desde la monocromía del diario El País hasta los colores de la escalinata. Eso también nos va a compartir Edu Barreto. Así que muchísimas gracias a cada uno, cada una, cada une por estar aquí presente. Estas historias, estos proyectos, estos hackeos que estamos haciendo a la historia hegemónica
Me parece que son fundamentales para continuar y sobre todo me siento demasiado cómodo en este espacio, pudiendo escuchar estos testimonios y escuchando a estas personas que se están arriesgando muchísimo y que si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. O sea, tenemos las condiciones materiales, tenemos las condiciones teóricas, tenemos las condiciones de que no tenemos casi nada más que perder en este estado, más cosas que ganar con nuestras historias y con nuestros proyectos que hacemos. Así que muchísimas gracias y les espero nuevamente el lunes 2, el martes 3, el 6 de diciembre, viernes 6 de diciembre en la Serafina y el 9 de diciembre para hacer la última transmisión también virtual sobre Acervo Tuporé, esta iniciativa de recuperación política y de preservación poética de las memorias del LGBI en Paraguay. Así que muchísimas gracias por la presencia de todos aquí y nos estamos viendo. Hasta luego.